amanecer en la radio de Morelia transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, les saludamos en esta mañanita hermosa y le damos gracias a Dios porque nos permite ya estar aquí reunidos en su nombre, recordando que la palabra de Dios dice, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. Y bueno, esta mañana estamos contentos porque antes que nosotros llegásemos a este lugar, Él ya estaba en este lugar, Él ya estaba aquí listo y preparado para recibirnos, y pues eso es un motivo más que suficiente para que nosotros le demos la honra, la gloria. Y esta mañana de viernes 28 de diciembre les saludamos desde aquí, de esta cabina de transmisiones a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, desde donde se origina esta señal para toda la República, para el estado, todo el estado de Michoacán y más allá de nuestras fronteras. Es la bendición y el privilegio que el Señor nos da esta mañana de poder transmitir este programa, Tiempo de Despertar, y recordando que este es el programa cristiano en la radio de Morelia. Así es que bienvenidos todos a esto que es Tiempo de Despertar, y le saludamos a usted que ya nos está escuchando, usted que ya se despertó, usted que ya se levantó. Qué bueno, muy buenos días, usted que va ahí en el camión, en la combi, en transporte público, en el taxi, o que nos está escuchando a través ahí en su carro particular, usted que va al trabajo, usted que ya salió o que está saliendo a trabajar, le damos la más cordial bienvenida, pues, y esperamos que Dios nos abra el entendimiento esta mañana. Pero antes de seguir adelante, yo quiero saludar a mis amigos que ya están aquí. Joaquín, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Felipe, aquí dispuesto a escuchar la palabra de Dios, saludando a todos los que escuchen. Muy bonitos días, Dios los bendiga y disfrutemos de la nueva misericordia que Dios nos está regalando. Así es, porque la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, y hoy estamos estrenando, y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque hace unos días decíamos, alguien que está estrenando no puede estar triste, ¿verdad? Así es que, profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Felipe, nuevamente disfrutando de ese milagro que el Señor nos ha concedido al ver la luz de este nuevo día. Así es. Buenos días al auditorio que nos está escuchando de Tiempo de Despertar, y los invitamos a que nos sigan en esta lectura que a continuación vamos a dar de la palabra del Señor, para que reflexionemos y la hagamos parte de nuestras vidas. Así es, efectivamente. Pues qué bueno, gracias a Dios, porque ya están aquí listos, dispuestos. También está con nosotros nuestro amigo Gustavo. ¿Cómo estás? Buenos días, estamos muy bien, contentos, y vosotros aquí con los compañeros de la mesa. También vamos a felicitar a todos aquellos personajes que nos escuchen de manera diferida, para que pues se nutran también de la palabra. Así es, qué bueno, muy buenos días. Ya estás despierto, ¿verdad? ¿Sí? ¿O no has dormido? Claro que sí. Bueno, pues muy buenos días a todos. De igual manera le damos la bienvenida a usted que nos está sintonizando ya en este momento. Muy buenos días y muchas gracias por su atención. Gracias, porque sabemos que no es una casualidad que nosotros estemos escuchándola, o que vayamos a escuchar la palabra de Dios. No es casualidad usted que prendió su radio y de repente nos empezó a escuchar ahí. No es una casualidad, créame lo que no es una casualidad, es un propósito que Dios tiene en su vida y en su corazón, porque Él quiere hablarle, Él quiere hablarnos a todos nosotros, y qué mejor que la palabra de Dios, y qué mejor que empezar nuestro día en contacto, en comunión con esta maravillosa palabra. Así es que, ¿qué le parece si esta mañana, antes de seguir adelante, nos encomendamos al Señor? La palabra de Dios nos dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Y lo hacemos de esta manera y le decimos: Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos muchas gracias por este día, por esta mañana hermosa, Dios. Gracias por esta oportunidad de vida que tú nos das. Pedimos a ti, Señor, reconociendo tu grandeza y tu soberanía, pero también, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados. Reconocemos que hemos fallado, Dios, y que ese pecado, Señor, no nos impide poder tener una buena relación contigo. Mas, como dice tu palabra, nos despojamos de todo peso, de todo pecado que nos asedia, porque queremos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, y esto es la carrera de la fe. También quiero darte gracias por las personas que ya están en sintonía con nosotros. Bendíceles de una manera especial, Señor.
llena sus corazones de la fe y la fortaleza, Señor, que viene a través del conocimiento de tu palabra. Te pido sobre todo por aquellos que están pasando por momentos de tribulación en su cuerpo, en sus finanzas, en su familia. Dios, ten misericordia de ellos y que esta palabra, Dios, llegue a sus corazones de una manera especial, como esa agua a esa tierra sedienta. En el nombre de Jesús te doy gracias, pero también pido que abras nuestro entendimiento, nos des revelación, sabiduría por medio de tu Espíritu Santo para poder comprender las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Y de esta manera, pues, agradecemos a Dios. Sí, tenemos que ser gente agradecida, ya lo hemos dicho muchas veces que tenemos que ser gente agradecida, gente que entienda o que entendamos, sí, que estamos hoy vivos por la misericordia de Dios. Y que esto es lo que tiene que hacer que nosotros reconozcamos que hoy en Dios somos más que vencedores. ¿Y qué le parece si esta mañana tomamos nuestra Biblia en nuestras manos, la abrimos allá en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo y juntos, sí, tomamos también un papelito, un lápiz, una libreta y vamos a hacer anotaciones, vamos a anotar, y después de que nosotros terminemos con esto, yo sé que usted va a poder leer o releer otra vez y la palabra le va a traer nueva luz. Sí, porque eso es la palabra. La palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es efectiva para todo aquello que nosotros necesitemos. Y en esta mañana, pues, yo le invito a que vayamos allá a segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. ¿Qué dice, profesor? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Muy bien. Así, en estos días, en este tiempo, hemos estado nosotros hablando acerca de la palabra de Dios que nos sirva y que nos ilumine y que nos muestre un camino o una senda por la cual nosotros tenemos que caminar. Y decíamos, creo que el día de ayer estábamos comentando acerca de todas estas cosas que a veces nos equivocamos y nos vamos por un camino equivocado. Y por eso estamos pagando consecuencias. Por eso estamos viviendo situaciones como la que estamos viviendo aún dentro de la sociedad, aún dentro de nuestro gobierno, aún dentro del seno familiar y aún en nuestra salud o en nuestro cuerpo físico. ¿Por qué? Porque hemos descuidado lo más importante. Hemos descuidado la palabra o hemos descuidado esa relación con Dios, yéndonos más por la ciencia, ¿sí? Por las redes sociales, por todo eso que nos ha distraído y ¿qué es lo que ha sucedido? Que el enemigo nos ha ido desviando para sacarnos del propósito por el cual Dios nos envió a esta tierra. ¿Sabían que tenemos un propósito de venir a esta tierra? No somos un accidente, somos un propósito de Dios y ese propósito se va a cumplir, pero cuando nosotros busquemos la dirección correcta, el manual, ¿sí? Hemos visto. Y para todas las cosas tenemos, por ejemplo, compramos un artículo electrónico. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer, profesor? Pues probarlo, que esté en buen estado, que cumpla las funciones o las expectativas que nosotros tenemos para darle buen uso. Así es, para que tenga un buen uso. ¿Qué necesitamos hacer? Leer el instructivo. Leer el instructivo. O sea, todo trae un instructivo. Y necesitamos abrirlo. ¿Por qué? Porque esa es como la garantía. Es nuestra garantía, ¿sí? Leemos el instructivo, hacemos lo que esto dice, porque si nosotros llegamos y conectamos nada más, imagínense, un refri, lo sacamos de la tienda y llegamos a la casa y lo conectamos. ¿Qué dice el instructivo? Que hay que dejarlo reposar unas horas para poderlo conectar. Ok, esa palabra me gustó. Cuando Dios llama a Moisés, ¿sí? Cuando Dios llama a Moisés, dice que lo lleva hasta un cierto punto y le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y le dice el por qué y el por qué. Dice, pero Josué va a entrar y va a repartir la tierra al pueblo de Israel. Pero, ojo, llegan allí al borde del río Jordán y le dice, descansen, ¿cuánto? 3 días, ¿sí? Viene esto por lo que dice el profesor. Llegas y te dice, déjalo reposar, déjelo descansar, déjelo allí para que el gas se vaya estabilizando y después conéctelo.
Dios le dijo, hey, párense ahí, 3 días. Después de 3 días yo les voy a dar las instrucciones, lo que van a hacer. Y van a tener todo así. Sencillo, no fue sencillo, pero hicieron lo que Él les dijo. Hoy nosotros estamos viviendo una situación así. ¿Por qué? Porque no nos hemos detenido a pensar, a decir, Señor, ¿qué tengo que hacer de aquí? Y ya estoy aquí. Y estoy aquí con problemas, con dificultades, con situaciones difíciles, pero estoy aquí. Y alguien dijo, y lo bueno es que estamos. ¿Sí? Hay quien ya no está. Hay quien se acostó el día de anoche. Y no ya no amaneció. Ya no. ¿Sí? Ahí ya. ¿Sí? Entonces, hoy estamos aquí y tenemos la oportunidad, pero tenemos que voltear nuestros ojos a la Escritura. Porque Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, ahí en el Evangelio de San Juan, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hoy la palabra de Dios nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué tan enseñables somos? No al hombre, a Dios. ¿Qué tan dispuesto estoy para ser enseñado por Dios? Entendiendo primero esto, que la Escritura es inspirada. Para entender que la Escritura es inspirada, necesitamos ¿qué? ¿Qué necesitamos? Revelación, pero necesitamos la fe, arrepentimiento, humildad y eso, ¿sí? Y revelación, porque podemos conocer todo, pero si no tenemos revelación no hay nada, no tenemos nada en concreto, ¿sí? Entonces dice, toda la Escritura es inspirada. Para entender que la Escritura es inspirada, necesitamos humildad, necesitamos arrepentirnos, necesitamos creerle a Dios, necesitamos la fe, ¿sí? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Qué quiere decir esa palabra de útil? Pues que tiene un propósito. y que pues tiene que cumplir ciertas expectativas, ¿sí? Nosotros como seres humanos, tú lo decías al principio, no somos obra de la casualidad. Así es. Hubo detrás de toda la creación un creador. Así que es. tuvo un proyecto para enviarnos aquí a la tierra, y nosotros estamos precisamente dispuestos a cumplir con ese propósito para el cual Él nos puso aquí, pero se nos ha olvidado porque el mundo nos ha distraído. Nos ha distraído tanto que nos hemos olvidado que Él nos creó, ¿sí? A su imagen y semejanza. Y por eso estamos como estamos. ¿Sí? Y el ser humano hemos perdido esa imagen y esa semejanza debido a lo que está sucediendo en nuestro entorno. Y es tiempo para detenernos, como tú decías, de guardar un tiempo de reposo en el cual podamos reflexionar y podamos hacer un análisis de por qué las cosas nos han salido mal. Y creo que, profesor, estamos en un tiempo bien importante. Estamos a punto de terminar un año. Y esto tiene que marcar la diferencia entre un antes y un después, como cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón. Recibimos a Cristo en nuestro corazón y ahí hubo un cambio. Se generó un cambio. Hubo un antes y un después, pero hoy es tiempo en que nosotros nos detengamos. Ciertamente hemos venido a Dios y hemos visto la mano de Dios y nos ha traído gozo. Y hoy sí podemos decir confiadamente, ¿sí? Hoy sí podemos decirlo con seguridad, esto sí es vida. Porque se acuerda que antes andábamos en ese ambiente y decíamos esto sí es vida, y créanme lo que eso era. Dice, la palabra de Dios nos dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Esos eran caminos de muerte. Hoy sí podemos decir, esto es vida. Y a veces nosotros nos vamos en eso hermoso, maravilloso que estamos viviendo, porque de verdad hoy sí podemos decir que esto es maravilloso, esta vida que estamos llevando. No, hay problemas, hay dificultades, pero seguimos adelante, y es más la satisfacción que recibimos cuando vivimos en Dios, cuando vivimos en Cristo Jesús, ¿sí? Que a veces no nos detenemos, y hay una palabra que nosotros tenemos como iglesia: cuando el diablo no te puede parar, te empuja.
te empuja, te lleva, y es como a que través de engaños. Ajá, ¿por qué? Porque hay un momento en que Dios te dice, hey, párale. Y el enemigo, en esa emoción, sí, y más que nada en esa emoción, nosotros nos vamos, pum, de paso. Y no nos detenemos, donde Dios dice para. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va empujando. ¿Para qué? Para que caigas en un error y para que no te puedas levantar. Porque ese es su propósito, ese es su objetivo. Ahora, ¿sabes por qué no nos detenemos? Porque no leemos la Escritura. Dice, es útil para enseñar. Primero, nos enseña cómo debe de ser nuestra vida. Cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de buscar a Dios, recordando esto, que todas las promesas de Dios que hay en la Escritura son condicionadas, o son condicionales. ¿A qué? A la obediencia, al respeto, ¿sí? Y es de ahí donde aquel hombre sacó el respeto al derecho ajeno, es la paz, ¿sí? O sea, algo que conocía, ¿sí? Ok, entonces yo le digo, oye, tenemos que aprender, pero tenemos que ser capaces, tenemos que, como decíamos, tenemos que ser humildes. Si no hay humildad, ¿no hay revelación? No hay revelación, o sea, no tenemos nada. Si no hay humildad, y la humildad, yo lo he dicho, ¿sí? La humildad es entender que yo puedo aprender de un bebé, de un niño, físicamente. Yo puedo aprender, pero si hay humildad. Porque si no hay humildad, yo voy a decir, ¿y ese chiquillo qué me puede enseñar a mí? Entonces, no hay humildad porque estoy menospreciando, ¿sí? A ese ser creado por Dios, ¿sí? Entonces, esto es importante, esto es interesante, y yo quiero que reflexionemos mucho en esto. Toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Pero ¿qué? Repito otra vez, ¿qué tan dispuesto estoy a ser enseñable? ¿Sí? Porque usted puede decir, pues es que yo tengo dinero, es que yo tengo conocimiento, tú no tienes conocimiento, ¿sí? Yo sí fui a la escuela, ¿sí? Yo también fui, pero yo no entré, ¿sí? Entonces, esto es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta para ir viendo cuando Dios dice, párate, detente, reflexiona. Y yo decía, estamos en un punto importante. Tenemos que hacer un análisis de lo que fue, de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Porque la palabra de Dios dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Allá en Santiago, ¿sí? Entonces, hoy hagamos esto. Y antes de seguir adelante, vamos a un corte y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos, queridos amigos, muy buenos días. Les saludamos esta mañanita hermosa, con gozo en nuestro corazón, con alegría. Y bueno, también de esta manera saludamos a Freddy. Freddy, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, hola, buenos días. Bendiciones a todo el auditorio de Tiempo de Despertar. Y pues gracias a Dios estamos con gozo del Señor, el cual es nuestra fortaleza. Así es, así es. Ya estás bien despierto, ¿verdad? Sí, ya. ¿Sí? Gloria a Dios. Gloria a Dios porque nos da este privilegio de poder compartir su palabra a través de este medio de comunicación, y sabemos que no es casualidad, querido amigo. No es casualidad, Dios tiene un propósito y está establecido y escrito que en los últimos tiempos la palabra se predicaría hasta los rincones más alejados de la tierra. Y hoy yo quiero decirle que estamos llegando a esos tiempos. Decíamos antes del corte, estamos en una etapa de la vida o del año, a finales del año, y tenemos que hacer una reflexión acerca de lo que hemos hecho, de lo que hemos dejado de hacer, pero también de lo que nos espera. Y así de igual manera tenemos que entender que los discípulos de Jesús le preguntaron, oye Jesús, Señor, ¿cuándo será el fin? ¿Sí? Y les dijo, esto yo no se los puedo decir, porque no lo sé.
ni nadie lo sabe, solamente el Padre. El Padre tiene la sola potestad para saber cuándo será el fin de todo esto. Pero sí hizo unas advertencias, a lo mejor no, yo le iba a decir maravillosas, pero no. O sea, maravilloso en cuanto Él dijo, sí, pero las cosas no iban a estar tan fáciles. Dijo, cuando escuchen de guerras, rumores de guerras, cuando vean hambres, cuando escuchen de pestes, cuando vean de todo esto, dice, prepárense, porque entonces sí, dice, esto será principio de dolores. ¿Sí? Cuando escuchen de terremotos en diferentes partes del mundo, no dijo en todo el mundo, dijo en diferentes partes del mundo. Y hoy vemos que, por ejemplo, estamos viendo sequías, estamos viendo heladas donde no había caído hielo o nieve. Hoy están sucediendo cosas donde hay temblores, ¿sí? Desastres que la gente llama desastres naturales, tsunamis. O sea, todas estas cosas, y usted se siente muy contento cuando escucha o ve en la televisión todos esos desastres. No, le duele. Dice, ay, y a poco me dice, pobrecita gente. Pues pobrecito de nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Porque tenemos que poner nuestro oído atento a todo esto. Y estamos ahí en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, ¿sí? ¿Qué dice tu Biblia, Freddy? Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia. ¿Y qué te dice todo esto? Pues que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo, y que Él utilizó diferentes personas para que su propósito se cumpliera, para manifestar su voluntad y todo lo que Él tiene para nosotros. Y el Señor utilizó diversos hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Algunos eran hombres de trabajo de campo, otros eran pescadores, sí, algunos otros eran profesionistas. Vaya, Dios utilizó a mucha gente, pero el centro de la palabra de Dios es Cristo. Y la revelación de la palabra la da el Espíritu Santo. Así es que esto es lo interesante, esto es lo importante. Por eso, usted que nos está escuchando, usted podría decir, o alguien en algún momento dijo, es que tú no puedes tomar las Sagradas Escrituras en tus manos. Yo escuché en alguna ocasión por ahí que alguien decía, es que tú no puedes tomar la Biblia en tus manos porque es un libro santo, es un libro sagrado. Sí, cierto, pero no está así como para una prohibición para que todos puedan tener la Biblia y para que todos podamos leer la Biblia. ¿Por qué? Porque en ellas está la instrucción. Sí, ciertamente, hombres inspirados por Dios escribieron, sí, cierto, por hombres, está escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu Santo. Por eso, aquí nos lo está diciendo bien claro, toda la Escritura es inspirada por Dios y es buena para enseñar. Y yo le decía, ¿qué tan dispuestos estamos a aprender? ¿Sí? Para redarguir. ¿Sí? ¿Qué es redarguir? ¿Qué nos quiere decir con la palabra redarguir? Retribuir, dar. Sí. Más bien es la corrección, la refutación de muchas veces nosotros pensamos que las cosas son así, pero la palabra te enseña que es de esta manera. Y dice que también para corregir, nos corrige vaya, nosotros tenemos una percepción de las cosas y de la vida, pero el Señor siempre da la corrección, porque a veces andamos errados. Y dice que para la instrucción en la justicia. ¿Pero en cuál justicia? Es en la justicia de Dios, en que nosotros podamos conocer a Cristo y saber que Él es nuestra justicia, porque Él pagó por nosotros. Cristo pagó por nuestros pecados. Y entonces Dios hizo justicia. Y vaya, nosotros ahora somos justificados por Cristo, no por nuestras buenas obras, no porque seamos buena gente, sino porque la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz nos limpia de todo pecado, porque la ley decía que la paga del pecado es muerte, y la muerte que nos correspondía a nosotros se cumplió en Cristo, porque Él tomó nuestro lugar.
y ahora somos justos, no por nosotros, sino por Cristo. Y por eso alguna vez por ahí hemos escuchado que la gente dice, o a lo mejor hasta nosotros mismos en algún tiempo lo dijimos, es que pagan justos por pecadores, ¿no? Es un dicho que tenemos por acá, pero la verdad es que no hay ni uno solo justo. El único justo es Cristo, y a través de Él nosotros somos justificados. Así es. Sí, y efectivamente en Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que justificados por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios por el pecado, por la desobediencia, mas en Cristo nos justificamos, como lo decía Freddy. Pero dice aquí, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para traernos a nosotros mismos, el hacernos entender que esto no está bien. ¿Por qué? Porque al principio decíamos, este versículo que dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin son caminos de muerte. Y tenemos que entender que la única instrucción correcta y lo que nos lleva al Padre es... ¿Quién es lo que nos lleva al Padre? Cristo. Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué más? Y nadie va al Padre. Nadie va al Padre sino por mí. Pero ¿y cómo podemos ir al Padre? Pues solamente conociendo el camino. ¿Y cómo vamos a conocer el camino? También decíamos este versículo. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque a nosotros nos parece, o a ustedes les parece, o a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, y ya son las que dan testimonio de todo lo que decía Freddy, ¿no? Lo que dijo Jesús, lo que dijo el Señor, las Escrituras son las que dan testimonio de mí. Ajá. Fue lo que dijo Cristo, y por eso la palabra de Dios es muy importante, es básica, es fundamental para nuestra vida. Solamente en Cristo podemos encontrar la salvación, solamente en Él podemos recibir el fruto del Espíritu Santo que se va a manifestar en nuestra vida. Lo espiritual se va a ver reflejado en lo natural, pero no se trata de religión, se trata de una buena relación con Cristo. Y la buena relación con Cristo la tenemos cuando nosotros le conocemos, y le vamos a conocer a través de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras son las que dan testimonio de lo que hizo Jesús, y lo que hizo. ¿Para qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo Jesús? Para la salvación de nosotros. Pues para salvarnos. O sea, pero si no sabemos, si solo nos damos cuenta que, pues ahorita como acaba de pasar la Navidad, que Jesús nació y muchos lo tenemos todavía como un niño, como un bebé, pero Jesús no es un niño. O Jesús, como un acontecimiento histórico nada más. Pues sí, pero no lo vivimos. Pero no es así. Y tenemos que entender que hoy Jesús no es ese bebé. Jesús es Dios. Y está sentado a la diestra del Padre, pero también les dijo a los discípulos, aquellas personas o aquellos personajes que se pusieron al lado de los discípulos, les dijo, así como le han visto ir, así le van a ver que viene otra vez. Y estamos a punto de que Él venga. Así es que necesitamos poner y prestar atención a la palabra. Necesitamos prestar atención a los tiempos. Necesitamos entender que la higuera ya está empezando a dar, ¿sí?, sus renuevos, ¿sí? Y que esto es lo que nosotros tenemos que aplicar a nuestra vida, entender que Él nos está redarguyendo, dice que Él nos redarguye de justicia, juicio y pecado, ¿sí? Entonces, esto es, y dice, y para corregir, para que lo tenemos bien claro, ahorita nos acaba de mencionar Freddy, nos corrige. Hay cosas que estamos haciendo y que a nosotros nos parece que a lo mejor está bien, pero hay algo que dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas, ni buenas que parezcan malas. Ajá, ni cosas malas que parezcan buenas, ¿sí? O sea, y hay cosas que a nosotros nos parece que, no, pues es que eso está bien. No, es que esto está mal. Y allá la Escritura nos dice, en el Antiguo Testamento dice, hay de aquel que a lo bueno llama malo, y a lo malo le llama bueno. Cuidado, porque en esa posición estamos muchos, porque no hemos entendido el propósito de las Sagradas Escrituras. Y hoy tenemos una oportunidad que Dios nos está dando para entender el verdadero propósito de que Jesús haya nacido, de que Jesús esté vivo hoy y que no está crucificado. Entendamos esto, Jesús no está crucificado. Padeció, sí, murió, lo sepultaron, pero al tercer día resucitó, conforme a lo que dice la Escritura. Jesús ya no es un bebé,
¿sí? Pero necesitamos entenderlo, necesitamos ser redargüidos para corregir. ¿En qué necesitamos corrección? Pues yo creo que en todas las cosas, necesitamos la corrección de Dios, ¿sí? Dice, para corregir, para instruir en justicia. Verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, ¿quién es el hombre de Dios? El que está en contacto con el Señor, el que le ha entregado su vida a Cristo, el que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, y ese es el hombre de Dios, y no solamente se refiere al varón, sino incluye a la mujer, a aquella persona que está buscando esa relación con Cristo. A esa persona es a quien el Señor le está hablando. Y nos está hablando esta mañana, nos está hablando a todos de una manera muy, muy personal, muy especial, muy directa, ¿sí? Dice, a fin de que el hombre de Dios, ahora, esto no es a lo mejor pues para todos, sí, es para todos, pero hoy nos está hablando a nosotros, hoy es para nosotros, y nos dice, a fin de que aquel que ha recibido a Jesús en su corazón, ¿sí? A fin de que aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, aquel que ahora vive en esta vida, sea capaz, ¿sí? Y sea preparado para toda buena obra. Sabemos que la palabra de Dios nos dice que no es por obras, allá en Efesios, ¿sí? Capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, no es por obras para que nadie se gloríe, ¿sí? Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios, es un don de Dios, ¿sí? Y el verso 9 dice, para que nadie presuma de que es por lo que tú haces o por lo que dejas de hacer, ¿sí? No, es por la instrucción de la palabra. Sí, aunque eso no omite que tengamos que hacer el bien, porque aquí la palabra lo está mencionando, claro. Dice, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra, para hacer el bien. Claro. Pero eso se da como consecuencia. Si tienes a Cristo no tenemos excusa. Si tenemos a Cristo tenemos que dar lo bueno y lo agradable de Dios para con Él y también para con nosotros y los que están a nuestro alrededor. Claro, es que esto es importante. Cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, no tenemos que hacer ningún esfuerzo. O sea, las cosas van a salir por naturaleza. Te vas a reír porque el gozo del Señor está dentro de tu corazón, está en ti. Entonces hoy no tenemos que hacer nada para estar contentos, ¿sí? Pero quiero dejarlo con esta reflexión. Vamos a un corte y regresamos. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días a todos. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Muy buenos días. Espero que usted esté disfrutando de la presencia de Dios esta mañana, que el Dios esté hablando a su corazón, que el Espíritu Santo esté revelando a su vida y a su corazón, porque es la revelación de la palabra de Dios, la revelación a través del Espíritu Santo el que habla a su corazón, ¿sí? A muchos les estará gustando, a muchos no nos estará gustando, pero la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra es más cortante que espada de dos filos, dice allá en Hebreos 4:12. Pero antes de seguir adelante, yo quiero enviar unos saludos. Vamos a enviar unos saludos y un agradecimiento a toda la gente que nos está llamando. Tenemos muchos saludos esta mañana y saludamos a la maestra Salud Ortiz, yo creo, maestra, sí, bendiciones. Saludos a Marta Erika Villegas, a la señora Rebeca Estrada, a José Luis Arias, está pidiendo oración. Vamos a orar por esta situación que está viviendo. Profesor, ¿tiene saludos? Sí, cómo no, a las personas que ayer estuvieron con nosotros en el Jueves de Milagros. Uh-huh. Entre ellos está Mario Pérez, Gabriela Trigueros, Susana Yunuen Nieto, María Nieto y Omar Lozano. Bendiciones, que Dios les bendiga. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Nos dio gusto que estuvieran por ahí con nosotros. Nos gozamos en ello porque sabemos que la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en el cielo. Y cuando nosotros vamos a Cristo, siempre nos llama para darnos, no para pedirnos. ¿Sí? ¿Tienes saludos, Fred? Sí, para nuestras amigas, las hermanas María Guadalupe Mondragón y también Clemencia Mondragón. Ellas son de allá de la región de Acuitzio. Y bueno, le damos gracias a Dios por sus vidas. También para don Humberto Sendejas, el maestro, uh-huh. Aquí colega del maestro que tenemos. bendiciones. Sí. A todos los maestros, ¿verdad? Y también para Gabriel Scott, que nos escucha allá en Etúcuaro, el municipio de Madero. Bendiciones a todos, Santiago Undameo.
Paquis, ¿tienes saludos? Claro que sí, Felipe. Saludamos a Ceci Bocanegra y familia, y a todos los que nos están escuchando en Tacámbaro, Michoacán. Tacámbaro, bendiciones para allá. ¿Tienes saludos, Gus? Sí, claro, también a todos los amigos taxistas que están laborando ya por ahí en sus unidades, a los de las combis, en general todo el servicio público, no vamos a decir líneas ni colores, a todos los felicitamos. Así es, bendiciones, y ustedes que nos va escuchando ahí en una combi, bendiciones también a todos los pasajeros que van ahí. Y bueno, pues seguimos adelante con todo esto y dándole gracias a Dios, decía, por toda la gente que nos está escuchando, ¿sí? Gracias a Dios por usted que ya tiene esos 15 años escuchando la radio, escuchando el mensaje. Estamos cumpliendo 15 años nosotros como tiempo de despertar, como fuente de vida, y le damos gracias a Dios por ello, porque Él es quien ha sostenido. Y sabe, porque es a través de la palabra donde nosotros nos hemos apoyado. Nos hemos apoyado en la palabra, y la palabra de Dios nos dice que a fin de que seamos preparados para toda buena obra, ¿sí? Y entonces, decíamos, las obras surgen y vienen como consecuencia de tener una buena relación con Dios. Ya no tienes que hacer ningún esfuerzo, ya no tienes que hacer más que dejarte usar por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Y yo ponía en alguna ocasión un ejemplo: cuando tú ves un árbol frutal, nunca lo ves que esté haciendo un esfuerzo, que esté haciendo fuerza para producir un fruto, ¿verdad? No. Así como la mujer cuando está dando a luz, ¿no? Le dice, pújale y échale ganas, ¿eh? Y a un árbol que da fruta, nunca lo ves así, siempre lo ves así, todo verde, así, o sea, necesita agüita ahí, ¿verdad? Pero cuando empieza a producir su fruto, a florecer, y empieza a hacer todo. Ayer mencionabas algo, un ejemplo de un árbol, ¿no? Sobre que cómo nace, cómo empieza a florecer y da frutos, ¿sí? Sí, pues es que el Señor es impresionante para nosotros, la verdad que nos cautiva, nos lleva a entender que su palabra es vida. Y Jesús dijo, las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. Eso es. Y Él es la fuente de vida, Cristo. Y pues también cuando nosotros cultivamos el árbol de la fe, va a producir fruto, la fe en Cristo, obviamente. Eso va a producir un buen fruto, el mejor fruto que nosotros podemos recibir para nuestra vida. ¿Y cuál es el fruto? ¿Y cuál es el fruto? Una buena obras, pregunta. El amor. Dice la palabra de Dios. Espíritu Santo, que ajá, es más el fruto del Espíritu. ¿Cuáles son? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, fe, templanza. Y dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Porque no hay algo que te detenga, querido amigo. Y es que nosotros tenemos que ir a la palabra. Es que nosotros necesitamos nutrirnos de la palabra. Por eso aquí no nos cansamos de decirle, lea, ore, ¿sí? Lea su Biblia, ore y congréguese. Y cuando nosotros damos estos pasos, créame que ese fruto va a surgir de una manera natural, ¿sí? Porque Jesús también lo dijo, por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos nos conocerán. Y el apóstol Pablo dijo, ahora ustedes son cartas abiertas, escritas y leídas por los hombres. O sea, los frutos no es decir, es que yo tengo este fruto. Es que yo tengo esta camisa. Es que yo tengo esta chamarra. No, la gente va a decir, qué bonita chamarra traes, Freddy. Qué bonitos lentes traes. Sí, voy a decir, pues me los hizo el profesor, ¿verdad? Ok, entonces, pero es esto va a surgir, va a venir mediante el conocimiento de la palabra de Dios. Y entonces lo primero que va a quitar Dios de nosotros es la amargura, la tristeza, el odio, el rencor, el resentimiento, y nos va a poner amor. Estás hablando de una transformación. Claro, porque la transformación se produce mediante el conocimiento de la palabra, la voluntad de Dios escrita, marcada en la palabra de Dios. ¿Por qué? Conocemos a Dios, conocemos el camino, conocemos la verdad, y la verdad nos va a dar libertad, ¿sí? Tenemos esa libertad en Cristo, ¿sí? Pablo dijo, tienes toda la libertad, solamente no uses la libertad como ocasión para la carne o para el libertinaje. Tenemos limitaciones, hay cosas que Dios dice, hasta aquí. Y decíamos, Dios, al principio decíamos, Dios le dijo a Moisés, mira la tierra, no vas a entrar. A Josué le dijo, éntrale, pero párate ahí, detente. Es un buen tiempo para que nos pongamos a reflexionar sobre lo que hemos hecho.
sobre lo que hemos dejado de hacer, sobre lo que vamos a hacer de aquí en adelante, y hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, y ahora seguir esas pisadas. Es lo que tenemos que hacer, es lo que Dios nos está llamando a hacer, ¿sí? Es lo que nos está diciendo, y que entendamos que la Escritura, que la Biblia, que la palabra es inspirada por Dios y es buena para enseñarnos a nosotros. Hablábamos del manual de la vida, o del manual de todo artículo electrónico, ¿sí? Y que cuando no se siguen las normas establecidas ahí, se echa a perder y se pierde la garantía. Y cuando nosotros hacemos mal uso del manual, para nosotros, si se echa a perder la cosa, no es cuestión de Dios, es cuestión de nosotros. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no llevamos las instrucciones como dice la palabra. Dice el manual, ¿verdad? Y por eso, ahí vamos, desviándonos. Sí, cuando algo se descompone en nuestra casa, en nuestra familia, en lugar de entender que algo estamos haciendo mal y que no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de nosotros. Claro. Pero solemos, como seres humanos, culpar a Dios, o responsabilizarlo por nuestros fracasos. Pero no es así. Dios siempre, en su palabra, en su manual, trae las instrucciones para que nosotros podamos tener éxito y podamos salir adelante a pesar de los problemas. Pero lo interesante es que cuando nosotros buscamos a Dios, dice que Él se deja encontrar, se deja hallar. Y Dios no está perdido, pero nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos necesidad de Dios y que solamente en Él podemos encontrar la solución a cualquier situación. Y es importante poner atención a esto, porque aquella persona que le cree a Dios, Dios hace cosas nuevas. Dios nos libra, Dios nos saca no hay persona que no le ha creído a Dios que no haya recibido. Todas aquellas personas que vinieron a Cristo por un milagro, en medio de una necesidad, el Señor les dio salvación y les dio su sanidad, les dio lo que necesitaban. Dios se los entregó y obró milagros. Y ese Dios que obró milagros lo sigue haciendo, porque ayer se me quedaba una palabra que compartieron nuestros pastores en la congregación, que Dios no cambia. La palabra de Dios lo dice, que Él permanece fiel, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y nosotros tenemos que entender que ese Dios sigue haciendo maravillas, sigue teniendo misericordia, sigue mostrándonos su amor, su gracia, y todo aquel que se arrepiente, que viene a Cristo, Él no le echa fuera y va a encontrar su bendición, porque en Cristo está la solución a todo. Así es, efectivamente. Pues ese fue el propósito de Jesús al venir a esta tierra, ¿sí? Redarguir, corregir, ¿sí? Aquello que estaba mal, ¿sí? Y ahora nos toca a nosotros, como lo decías, Freddy. No es cuestión de Él, es cuestión de nosotros. No es cuestión del que inventó el refri o algún artículo, decíamos, sino es cuestión del quien lo compra, ¿sí? Y si se destruye, pues ya se pierde todo esto. Pero aquí lo importante es que nosotros entendamos que Jesús vino a esta tierra y que nos dejó las Escrituras, que Dios nos dio las Escrituras, Dios le dio los mandamientos. Dios estableció mandamientos, y en la Biblia tenemos 613 mandamientos, que después viene Moisés y allí en Moisés nos lo reduce a 10, y que Jesús viene, y no es porque los demás los haya echado por tierra, siguen vigentes, viene Jesús y nos dice, oiga, pues parece que esto, pues ustedes se esfuerzan por esto y esto, yo los mandamientos se los voy a resumir en solamente 2. ¿Sí? ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí. Dice, y en esto se resume la ley y los profetas. O sea, yo te lo estoy resumiendo. ¿Lo haces? ¿Lo hacemos? No. Entonces, no nos vamos a cansar de decirlo hasta que nosotros lo aprendamos, como dijo el profesor, ¿no? Pues tienes que anotarlo 100 veces ahí en tu libreta, pues hay que anotarlo. Y muchas veces usted escuchará este mensaje.
O mensajes como estos que nos invitan a tener una buena relación con Dios, y hasta que los aprendamos tenemos que estarlo diciendo y diciendo. ¿Para qué? Para que nosotros seamos esos hombres o esas mujeres o el hombre y la mujer que ha conocido a Dios y que necesita perseverar en eso, no olvidando que Jesús vino para darnos la oportunidad de volver al Padre, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Y es el mensaje, y es el propósito de este programa, que la gente venga al arrepentimiento, que la gente venga a la reflexión, y entendamos que no estamos caminando bien, y que esto nos está llevando a un caos, a una situación difícil, no solamente en la familia, en la sociedad, en nuestro gobierno, en todas las cosas. Y mientras nosotros no volteemos nuestros ojos a Dios, créamelo, que vamos en esa caída libre, ¿sí? Por eso hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo, ninguna o toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir. Quiero leer solamente esta, y con esto vamos a terminar, una cita en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y versículo 21, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que debemos de poner atención a la palabra de Dios. Déjeme orar por usted. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo te doy muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos diste de expresar esta palabra, sabiendo que tu Espíritu es el que va a hablar al corazón de la gente, a todos aquellos que han escuchado esta mañana. Señor, yo te pido que les traigas revelación y sabiduría, y que tu palabra, Señor, sea esa palabra efectiva, esa palabra que toque sus corazones. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Padre, también quiero darte gracias por todos aquellos que por primera vez escucharon esta palabra o escucharon algo acerca de ti, Dios. Bendícelos. Y si usted en esta mañana quiere entregar su corazón a Cristo, yo le invito a que repita juntamente con nosotros y diga: Señor Jesús, ven a mi corazón. Te recibo como mi Señor y Salvador. Reconozco que tú eres mi Dios y que no hay otro Dios tan grande como tú. Perdona mis pecados y de esta manera escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esto, querido amigo, en este momento usted ha pasado, ¿sí?, de ser criatura de Dios a ser un hijo de Dios, y lo felicitamos esta mañana. Siga escudriñando las Escrituras, siga leyendo la Biblia, siga buscando de Dios, siga orando y congréguese. Así es que esta mañana le damos gracias a Dios por ello y nos despedimos, Freddy. Que Dios les bendiga, excelente día, volvamos en amistad con Cristo. Paquis. Que tengan muy bonito día, Dios los bendiga. Profesor. Bendiciones, que tengan un excelente día. Bendiciones y permanezcamos en la mano de Dios. Así es, efectivamente. Pues le damos gracias a Dios que este es el mejor día de su vida. Disfrútenlo en la presencia del Señor. Hasta el día de mañana. Bendiciones y muy buenos días. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.